¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, pues vamos a continuar con este programa de los actos divinos. Hemos visto ya un poquito el valor de un acto, en fin. Pero ahora queremos entrar en un tema muy importante. La vida en la divina voluntad la podemos hacer prácticamente de dos maneras. Una vida, bueno, no es vida, sino es una santidad divina por medio de actos hechos en la divina voluntad. Y esos actos nos van a dar la posesión de una vida divina por cada acto que hayamos hecho. Y la vida en la santidad divina, pero ya vida completa, es no actos, sino una vida continuada. O sea, nunca hubo interrupción de actos en el transcurso de ese tiempo, ¿no?, en el que la criatura está en la divina voluntad. Para que se entienda un poco, la diferencia sería Adán, que vivió un tiempo en la divina voluntad, y después se sale y vive en voluntad humana el resto de su vida. Y del otro lado estaría María, nuestra madre, que ella desde el primer instante de su concepción fue total y absolutamente vida divina. No importa que haya sido de actos, o sea, lo de Adán, y aunque se salió, el día que Luisa le pregunta a Jesús sobre qué santidad tendría Adán, Jesús le contesta que Adán es el santo más santo que existe en ese tiempo, y que porque es el único que tenía actos en la unidad de su querer. Por lo tanto, el solo hecho de tener, aunque fuera un solo acto hecho en la divina voluntad, lo eleva a una altura total y absolutamente superior a cualquier otro santo, porque es un acto divino contra actos santos, pero hechos con voluntad humana. Así que podríamos ponerlo en esa tónica, y esto es lo que vamos a estar viendo durante este programa. ¿Cuáles son las características de estas dos situaciones, ¿no? Así que vamos a empezar con lecturas, como de costumbre, y pues adelante, a ver. En el volumen 35, lectura 41, marzo 28 de 1938, dice Jesús: ahora tú debes saber que quien hace sus actos en nuestro querer, hace actos completos y perfectos. En cambio, quien vive siempre en él, se encuentra bajo una lluvia continua de luz, que conforme se mueve, late, respira. Así le llueven encima todos los efectos y variadas bellezas de nuestra luz divina. Nuestro ser divino es luz purísima, luz interminable, encierra todos los bienes posibles e imaginables. Mientras es luz, es palabra, y toda ojo mira donde quiera. No hay cosa que se pueda esconder de nosotros. Esta luz es obra, es paso, es vida que da vida a todo y a todos. Esta luz encierra bellezas que no se agotan, alegrías y felicidad sin fin. Ahora, quien vive siempre en nuestro querer divino se encuentra bajo la lluvia de luz de nuestra palabra imperante y creante. Y, ¿cómo la transforma nuestra palabra? Le habla siempre de nuestro ente supremo y produce todos nuestros efectos divinos sobre la criatura, con tal variedad de bellezas que nosotros mismos quedamos raptados. Bien. Sí. Nuestra mirada de luz la mira siempre, nuestro paso corre siempre hacia ella, nuestras obras con sus brazos de luz la abrazan y se la estrechan al seno, y todas le llueven luz para comunicarle nuestra mirada de luz, nuestras obras y pasos de luz. Así que quien vive siempre en nuestro querer está siempre en comunicación directa con su Creador y recibe todos los efectos que sabe producir un Dios. En cambio,
Quien obra en ella está en comunicación con nuestras obras y las suyas vienen modeladas con nuestras obras. Creo que en esta pequeña lectura queda muy bien enmarcado esas dos diferencias, ¿no? No sé si se nota así. Empieza esta lectura y dice: quien hace sus actos en nuestro querer, hace actos completos y perfectos. Y luego dice: en cambio, quien vive siempre en él, o sea, ya hizo una diferencia. Hay personas que harán actos, o sea, todos aquellos que conocemos de la divina voluntad, que queremos estar fundidos en ella, pero que no hemos hecho el total desapego y el abandono de lo nuestro. A veces todavía incurrimos en nuestra voluntad, incurrimos en actos hechos por nosotros con nuestra propia finalidad, y entonces estamos cortando esa vida que empezó como un acto y otro acto y otro acto, pero en el momento que llega el acto humano, en ese momento se corta. Por lo tanto, la vida no se formó, simplemente quedaron como actos. Y digo que la vida no se formó en la criatura, pero cada acto, sabemos que cada acto es una vida de Jesús multiplicada. O sea, un acto es una vida divina. Si esa vida divina se continúa, entonces se pone en la criatura y esa criatura obtiene vida divina ya propia, aparte de las vidas que se están multiplicando en sus actos. Pero aquí lo que Jesús nos está diciendo es, o sea, en cambio, o sea, esos son los actos. Quien vive siempre en él, quien vive siempre en el querer divino, se encuentra bajo una lluvia continua de luz que conforme se mueve, late, respira, así lo lleven encima todos los efectos y variadas bellezas de nuestra luz divina. Sigue diciendo cosas que más o menos pasan cuando vive continuamente y luego, o sea, se refiere más bien a los actos. Y luego casi al final dice: ahora, quien vive siempre en nuestro querer divino, se encuentra bajo la lluvia de luz de nuestra palabra imperante y creante. Y oh, cómo la transforma nuestra palabra. Le habla siempre de nuestro ente supremo y produce todos nuestros efectos divinos sobre la criatura. Esto sería muy largo, tratar de entrar a ver todos los efectos divinos que se ponen sobre la criatura. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? Es todo Dios. Todo Dios. Pero todo Dios en cuanto a la criatura es posible, pero de todas maneras es una infinitud que no acabaríamos jamás. Pero sí entender que esta es la diferencia y que no es uno que lo está interpretando, sino es Jesús quien lo está diciendo. ¿Sí? O sea, creo que es muy puntual. Dice: se encuentra bajo la lluvia de luz de nuestra palabra imperante y creante. Dice: yo, ¿cómo la transforma nuestra palabra? Le habla siempre de nuestro ente supremo y produce todos nuestros efectos divinos sobre la criatura, con tal variedad de bellezas que nosotros mismos quedamos raptados. Curioso, ¿no? Sí. La divinidad queda raptada al ver a una criatura teniendo esta vida divina. Y lógico, queda raptado porque se está viendo a sí mismo, pero no en ellos, no en la Trinidad, sino en una criatura. Y de repente dice, bueno, ¿y ella de dónde salió, no? O sea, una forma de decirlo. Así que bueno, yo creo que empezamos con esta definición que creo que es muy clara y vamos a seguir, ¿no? Sí, la diferencia yo me imagino que sería como el sol que está alumbrando pues la mitad de la tierra, la otra está de noche. Y todos los efectos que está haciendo sobre la tierra, eso sería un acto divino, digamos, y un acto humano sería con un cerillo una persona alumbra.
Bueno, exacto. Más o menos de ese tamaño sería la diferencia. Uh-huh. Y podríamos ponerlo también como vida. ¿Qué pasaría que la Tierra no se moviera? Uh-huh. O sea, que quedara fija en un lugar y el Sol dándole continuamente. Sí. O sea, nunca se terminarían los efectos del Sol, nunca habría esa interrupción de la noche. Uh-huh. Y lógicamente los efectos encontrarían el campo abierto para dar más de lo que la Tierra recibe. Uh-huh. Así que en realidad es buen ejemplo. El acto humano es la noche. Sí. O sea, el acto divino es nada más mientras está alumbrado. Uh-huh. Pero la vida divina es estar siempre bajo la luz del sol. Uh-huh. Y cuando entramos y salimos es estar cambiando el sol completo por un cerillo y el sol completo por un cerillo. También, Y, así es. Y así, pues, a Dios lo tenemos. No hay vida. Sí. No hay vida. O sea, este es un punto muy, muy interesante que ya lo hemos dicho en algunos encuentros que hemos tenido. Y suena quizá un poquito drástico, pero creo que es válido decirlo. Cuando una mujer está embarazada, está formándose una vida, pero ¿qué pasa si se interrumpe el acto continuado de darle ese alimento, de darle oxígeno? ¿Qué pasa? Pues se muere. Se muere y se aborta. Uh-huh. Se aborta una vida que se estaba desarrollando. ¿Se puede volver a embarazar? Sí. Uh-huh. No hay problema, pero si se vuelve a cortar, se vuelve a abortar. Eso es lo que estamos haciendo. Abortos, pero abortos de vida divina. Uh-huh. ¿Sí? Seguimos. Dice, en diciembre 21, 1932, lectura 31:20, dice Jesús: hija bendita, quiero decirte la razón por la que quiero que la criatura reciba el don de mi voluntad en todos sus actos, y me dé otras tantas veces la suya, porque si en un acto sucede este intercambio y en otro no, en el acto donde no hay intercambio, se forma el vacío en el alma, y este vacío es llenado de miserias, de debilidades, de pasiones. Con esto, la vida divina queda despedazada y como separada en ella. Así que los verdaderos renacimientos no pueden suceder, porque faltaría el alimento, la materia prima del acto continuo de mi fiat, que forma estos nuevos renacimientos en Dios. Espérame, Tedito. Yo creo, bueno, terminamos la lectura, ¿no? Mucho más que solo ella, posee y forma el acto continuo. Por eso, sin su acto continuo, es imposible recibir tan grandes dones y bienes de hacer maravillar cielos y tierra. Uh-huh. O sea, una cosa que debemos también tener muy en claro. O sea, a veces se piensa que el hecho de conocer la divina voluntad, de conocer las verdades, de hacer nuestra intención de vivir siempre en ella, y ya con eso es suficiente y la vida divina se empieza a dar en la criatura. Perdón, pero esto es, yo pienso que es una mala interpretación. Una mala interpretación porque tenemos palabras de Jesús. O sea, al principio Él va prestando su voluntad. ¿Sí? Va prestando su voluntad, va haciendo para que la criatura vaya haciendo actos divinos. Se la presta, se la quita, se la vuelve a prestar. O sea, lo va acostumbrando poco a poco. En la medida que la criatura responda es en la medida que Él deja su voluntad durante más tiempo. Y así, hasta que por fin dice, cuando Él está seguro de que la criatura no se va a salir jamás, en ese momento le da su vida. Y dice, yo no hago tratos con niños. Niños que hoy dicen sí, mañana dicen no. Pero eso no quita que dé su voluntad para que haga actos divinos. Por eso estamos hablando de que es una santidad divina, pero en actos. Y la otra es una santidad divina, pero en vida continua. Pero de todas maneras, las dos son ya
una santidad divina. Pero sí que quede muy claro de que no es así. Jesús dice muchas cosas sobre esto. Dice, ¿cuántos hay que me han prometido tanto y a la hora de la hora se echan para atrás? ¿Qué quiere decir? O sea, me prometen, viven, están entrando, pero a la hora de ya decidir y decir de aquí en adelante no vuelvo a hacer uso de mi voluntad, no de mi voluntad, sino de los atributos de mi voluntad, no vuelvo a poner mis intenciones en mis actos, ahí se echan para atrás. Jesús nos dice, serán pocos los que lleguen a vivir, los que lleguen a hacer vida. O sea, hay que entender que esto, junto con lo que Jesús y María nos dicen, María nos dice que este es el sacrificio más grande que existe. No es nada más de decir, wow, la divina voluntad, y ya, estamos en la divina voluntad. ¿Me arroba? Sí. ¿Me encanta? Sí. ¿Me fascina? Sí. Pero eso no quiere decir que ya lo viva. Que quede perfectamente claro. Porque nos dice María, ese es el sacrificio más grande que existe. Y Jesús nos dice que este es un martirio continuado de atención. Si no tenemos esas cosas, definitivamente esto no se da como vida, se da como actos. Entonces, ¿el hacer vida ya entra en el 4º grado? El hacer vida es el cuarto grado. Cuarto grado. Ese es el 4º grado. O sea, ¿quién se quedará en el 2º? ¿Quién en el 3º? ¿Quién quizá no quiera entrar y se quede en el 1º? O sea, santidad humana normal. O sea, bueno, mi santidad sería una persona sin miras a lo divino. Pero la vida es 4º grado. Así es. A ver, vamos a leer otra. En el volumen 28, lectura 29, octubre 18 de 1930, dice Jesús, hija mía, cada acto hecho en mi divina voluntad forma una resurrección divina en el alma. La vida está formada no de un solo acto, sino de muchos actos unidos juntos. Así que por cuantos más actos se hacen, tantas veces resurge en mi querer en modo de poder formar una vida completa, toda de divina voluntad. Así, los repetidos actos hechos en mi querer sirven como si formasen los diversos miembros de voluntad divina en la criatura, y mientras sirven para reunir juntos estos actos para formar la vida, sirven para alimentar la misma vida. Uh-huh. Y así como mi divina voluntad no tiene término, así cuantos más actos se hacen en ella, tanto más crece su vida divina en la criatura. Mientras ésta surge y crece, la voluntad humana recibe la muerte por estos mismos actos hechos en mi divino querer. No encuentra alimentos para alimentarse y se siente morir a cada acto hecho en mi divina voluntad. Pero qué dolor. ¿Cuántas veces la criatura hace su voluntad en sus actos, tantas veces hace morir la mía en su acto? Oh, cómo es escalofriante ver que un querer finito pone fuera de su acto a un querer infinito que quiere darle vida de luz, de belleza y de santidad. Bueno, esta es una de las cosas que son como, no sé, incomprensibles, ¿no? Incomprensibles cuando ya más o menos tenemos una idea de lo que Dios es, de lo que queremos llegar a Él, y que aunque estamos ya con esa firme intención, en definitiva no hacemos todo lo conducente para tenerlo, ¿no? Y si nos lo ofrecen en el momento, ahí nos damos cuenta de que no lo anhelamos tanto. ¿Por qué? Porque si en un momento dado me dicen, ¿sabes qué? Tu vida ya va a terminar, tienes una enfermedad incurable, en ese momento la negación total, ¿no? No importa la edad que tengamos, la negación a la muerte, porque quiero seguir en la vida. Y entonces uno se pregunta y dice, bueno, ¿y dónde está el anhelo de llegar al cielo? Sí. O sea, es un anhelo, pero un anhelo total y absolutamente condicionado a perder
toda capacidad de poder seguir viviendo en esta vida. Ya no poder hacer lo que yo quiero, ya no poder tener mis gustos, no poder tener mis placeres, ya estar totalmente, desahuciado, en cama, sin poder hacer nada. Y entonces sí decimos, ahora sí, me quiero ir al cielo. Pero mientras ese momento no llega, no, mejor le seguimos dando aquí a ver cómo podemos. Tremendo, ¿no? Sí, sería tomar una decisión sin esa enfermedad. Uh-huh. Así es. Entonces, de esfuerzo, no mucho esfuerzo. Cada acto es una resurrección. O sea, una resurrección de esa vida humana que en el acto le estamos dando muerte a toda la finalidad y a toda la ¿cómo diríamos? Bueno, la vida de la criatura, para darle vida a la divina voluntad, a la vida divina. Así que cada acto que hagamos en la divina voluntad es una resurrección divina que estamos haciendo. Y por cuantos más actos hagamos, tantas veces de más resurgimos. ¿Qué es eso? Una vida divina de más que se multiplica en cada acto. Y la cosa es que se vaya haciendo costumbre, ¿verdad? Hasta que se convierta en vida. En vida, y no solo costumbre, sino que sea mi anhelo, ¿no? Sí. Jesús dice que su voluntad no se da, su querer divino no se da, sino aquel que lo estima más que a su propia vida. Y está dispuesto a perder su vida con tal de adquirirlo, de entrar en él, ¿no? Y llegará un momento en que se da uno cuenta cuando está de un lado y del otro. O no se nota tanto. Yo pienso que sí, definitivamente sí. Jesús nos dice que tocaremos con la mano el obrar de su voluntad en nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces eso quiere decir, y hay muchas otras lecturas, pero nos vamos a dar cuenta de que nuestros actos en cada instante están unidos a los actos de Jesús, y vamos a estar conscientes de que mis actos se extienden a toda la familia humana y se extiende a la divinidad para hacer esos dos efectos: reparar al Padre, reparar a la divinidad, reparar a Jesús por todo lo que el hombre ha hecho, darles todo lo que requieren: amor, gloria, alabanza, retribución. Y por otro lado, el estar actuando a favor de la criatura, rehaciendo a la criatura y en algún momento dado ofreciendo todo el sufrimiento de Jesús, y con el sufrimiento propio, el sufrimiento del desapego, el sufrimiento de la renuncia a lo nuestro, para unirlo al sufrimiento de Jesús y poder actuar sobre las almas. Así que yo creo que sí nos damos cuenta, ¿no? Sí, porque yo he sentido algunas veces que no tengo duda que estoy haciendo un acto sí deseado por la divina voluntad. Así pero es. Son muy poquitas veces que siento esa seguridad. Así es. Sí. Y bueno, las demás veces no sé dónde ando. Así es. Hay muchísimas lecturas sobre esto, o sea, en este pequeño espacio del programa pues no nos alcanza el tiempo, pero yo quiero leerles simplemente la forma en que Jesús nos habla de cómo llegar a ser vida. O sea, los actos los podemos hacer pero desde el principio, pero la vida, ese es como el punto principal, ¿no?, para nosotros. Hay una lectura en el libro 29-27 de julio 13 de 1931. Yo quiero leérselas para ir puntualizando cada uno de estos puntos e ir viendo exactamente lo que se necesita para llegar a ser vida. Le dice Jesús a Luisa, dice: para conocer si la criatura posee mi voluntad, es si en lo íntimo de su alma siente como primer movimiento de todo lo que se desarrolla en ella solamente mi voluntad, porque siendo ella movimiento primario, donde reina hará sentir su movimiento divino.
del cual penden todos los actos internos y externos, como del centro del primer movimiento de mi divina voluntad. Esto es interesante porque nos aclara movimientos internos y externos. Todo lo que nosotros hacemos, esos son los externos. Pero todo lo que está sucediendo en nuestro interior, latido, respiro, funcionamiento de nuestros órganos, funcionamiento de nuestras células, de nuestras glándulas, de todo, todos son actos. Y para que se forme una vida divina completa, debe ser todo lo que se desarrolla en aquella persona, debe ser motivado o producido por la divina voluntad. Así que el respiro de una célula, la reproducción de una célula y todo lo que de ahí venga, debe ser como producto del efecto del movimiento de la divina voluntad ahí, para que todo en la criatura sea divino. La divina voluntad no se adaptaría a una vida divina teniendo una parte humana y una parte divina. Sería un engendro, ¿no? Tremendo. Y entonces le dice, por este motivo será el primer movimiento, la palabra de orden, el comandante, el regidor, de modo que cada acto estará a la expectativa de recibir el primer movimiento para moverse y obrar. Por esto, si la criatura siente en sus actos el primer movimiento de mi querer, es señal de que reina en su alma. Pero si en cambio siente en su primer movimiento el fin humano, el propio placer, las satisfacciones naturales, el gusto de agradar a las criaturas, mi voluntad no solo no reinará, sino que de reina hará de sierva, sirviéndola en sus actos, porque no hay acto que pueda hacer la criatura si mi divina voluntad no concurre, ya sea dominándola o sirviéndola. Este es otro punto tremendo, ¿no? Nosotros vivimos por la divina voluntad. Así que si yo no la hago entrar en mis actos, ella sigue dándome ese primer movimiento y la tengo como servidumbre. Me vuelvo reo de la divina voluntad. Dice ahora, debes saber que el pasaporte para entrar en mi reino es la voluntad resuelta de no hacer jamás la propia voluntad, incluso a costa de la propia vida y de cualquier sacrificio. Este acto decidido y verdadero es como la firma que pone sobre el pasaporte para partir al reino de mi divina voluntad. Y mientras la criatura firma para partir, Dios firma para recibirla. Así que tenemos este punto. Cuando la criatura realmente con una decisión firme, total, decidida y sin ninguna posibilidad de falla, entra ya a vivir en esta divina voluntad, ese es el pasaporte. Es la firma de la criatura y la firma que Dios pone sobre ese pasaporte para poder entrar. Luego dice, pero no basta el pasaporte, sino que se debe estudiar la lengua, los modos, las costumbres de este reino divino. Y estos son los conocimientos, las prerrogativas, las bellezas, el valor que contiene mi voluntad. De otra manera estaría como extranjera, no tomaría amor ni sería amada. Si no se sacrifica en estudiar para poder hablar con este mismo lenguaje y no se adapta a las costumbres de aquellos que viven en este reino tan santo, vivirá aislada, porque no entendiendo la apartarán y el aislamiento no hace feliz a ninguno. ¿Cuál es el lenguaje? Ese arrobamiento que nos producen las verdades. Ese gusto que sentimos por las verdades, pero por favor, eso no es vida. Eso es, estamos aprendiendo el lenguaje. Nos están enseñando la gramática, prácticamente la gramática de ese lenguaje extraterrestre. Porque el reino de la divina voluntad, el reino de Cristo no es de este mundo.
Entonces, si no es de este mundo, es extraterrestre. El lenguaje es extraterrestre. Las palabras, los sonidos, los verbos, los adjetivos de este lenguaje son tremendamente atrayentes. Sí. Suenan muy bonito, halagan, endulzan el alma, pero eso no quiere decir vivir en la divina voluntad. Que quede muy claro, estamos aprendiendo el idioma. Y luego dice, además, se necesita pasar del estudio a la práctica de lo que se ha aprendido. Ahí ya las cosas ya cambiaron. Y después de una larga práctica, y después de una larga práctica, al final viene declarada ciudadana del reino de mi divina voluntad. Y entonces disfrutará todas las felicidades que hay en un reino tan santo. Es más, serán propiedad suya y adquirirá el derecho de vivir en él como en su patria. Creo que es muy claro, muy preciso. Y este es el camino que Dios nos ha trazado. Nos ha puesto un camino de verdades, un camino que debemos estudiar, un camino que nos va a halagar esto. Y yo lo podría comparar un poquito al Apocalipsis, cuando el acompañante de Juan le dice, mira, ve, ahí hay un ángel que está con un pie en la tierra y un pie en el mar, y tiene un libro en la mano. Y le dice, ve y toma ese libro y cómetelo. O sea, te será dulce como la miel en tu boca, pero te amargará las entrañas. ¿No será ese el libro del cielo? Sí, yo creo que sí. Es dulce como la miel, porque las verdades son dulces, nos endulzan, nos agradan, todo. Pero cómo nos amargan cuando entendemos que tenemos que dejar todo lo nuestro. ¿Cómo nos amargan? Y a pesar de que seguimos sintiendo lo dulce. Uh-huh. O sea, lo dulce no se quita, pero amargar la renuncia. Sí, la mortificación para que entre ese dulce. Así es. Por eso es que vivir una santidad divina con actos es muy sencillo. Porque en el momento que escucho una verdad, en el momento que me halaga, en ese momento digo, sí, yo quiero, y entonces Jesús me presta su voluntad y hago mis actos. Pero cuando llega el momento del encontronazo contra mi voluntad, ahí es cuando empezamos a claudicar un poco, nos salimos, y es cuando la vida divina se pierde. Quedaron los actos y quedan siempre como propiedad de la criatura, no se pierden. Cuando lleguemos al cielo tendremos tantos actos de voluntad divina con los que hayamos hecho, y son vidas divinas que le pertenecen a la criatura. Hay una lectura que yo quisiera ahorita así rápidamente que la oyéramos, donde habla de cómo están en el mar infinito de Dios, están las almas que han hecho sus actos en la divina voluntad, y cómo están las almas que han hecho vida en la divina voluntad. O cómo nos sentimos correspondidos, porque es vida de amor que nos ha dado en su pequeño amor, y vida de luz que nos ha dado al hacer sus actos, porque han sido formados en el centro de la vida de nuestro fiat, que poseyendo la verdadera vida, todo lo que sale de él son vidas, que primero las crea, las forma en él y después las pone fuera, como dándolas a luz de su seno divino. Por eso cada te amo posee la vida del amor, cada adoración posee la vida de la adoración divina, cada virtud que ejercita posee quién la vida de la bondad divina, quién la vida de la sabiduría, quién la de la fuerza, quién la de la potencia, quién la de la santidad. Pero como son pequeñas vidas que han recibido la vida de nuestra vida, no saben estar aisladas, sino que corren y vienen a continuar su pequeña vida en nuestros mares interminables.
y oh, cómo nos aman. Serán pequeñas, pero nosotros sabemos que la criatura solo nos puede dar lo pequeño, porque las cosas grandes e inmensas son las nuestras, y la criatura no tiene ni siquiera lugar donde ponerlas si queremos darle. Por eso es necesario que se refugie en nosotros, y nosotros viéndola en nuestros mares, nos sentimos correspondidos con el amor que queremos de la criatura. Y ahora Luisa dice, mientras estaba en esto, mi amado Jesús me hacía ver sus mares interminables, los cuales investían cielos y tierra, y el pequeño amor de la criatura y todo lo demás hecho en su querer divino, como tantas vidas, pequeñas pero bellas, que nadaban en estos mares. ¿Quién permanecía en la superficie para mirar fijamente a su Creador? ¿Quién corría a sus brazos? Una lo abrazaba, otra la besaba, alguna otra se adentraba en el mar. En suma, le hacían miles de mimos, caricias y estratagemas a aquel de quien habían recibido la vida. El Ser Supremo las miraba, pero con tal amor que llamaba a toda la corte celestial a festejar junto con él y decía a todos, mírenlas cómo son bellas, estas vidas formadas por los actos de la criatura, por mi voluntad, son mi gloria, mi triunfo, mi sonrisa. Son el eco de mi amor, de nuestra armonía, de nuestra felicidad. ¿Y tú? El te amo, los actos hechos en mi querer pueblan el cielo. Estas pequeñas vidas se difunden donde quiera en toda la creación, en los santos, en los ángeles. ¿Y cuántas no corren en torno a la reina? Donde quiera quieren su puesto, llegan a descender en los corazones de las criaturas de la tierra y dicen entre ellas, ¿cómo es que nuestro Creador debe estar sin nuestra pequeña vida de amor en los corazones humanos? Ah, no, somos pequeñas, podemos entrar en ellos y amamos a nuestro Creador por ellos. Estas pequeñas vidas son el encanto de todo el cielo, son las más grandes maravillas de nuestro ente supremo, son las que verdaderamente corresponden a nuestro eterno amor. Tienen locuras tan extrañas de amor que al solo mirarlas se conoce que son hijas nuestras, vidas formadas y creadas por nuestro querer divino. Bueno, creo que más o menos ha ido quedando claro todo lo que hemos querido poner. Vamos a leer una última dictado de Jesús, donde nos pone de manifiesto cuál es la diferencia entre actos y vida. Es la lectura del libro 11, en el 1177, julio 29 de 1914. Y dice, habiendo leído personas autorizadas lo que está escrito el 17 de marzo, esto es, que quien hace la voluntad de Dios entra a participar de las acciones ad intra de las divinas personas, etc., han dicho que la cosa no estaba bien y que la criatura no entra en esto. Yo he quedado pensativa, pero calmada y convencida de que Jesús haría conocer la verdad. Después, encontrándome en mi habitual estado, ante mi mente he visto un mar interminable, y dentro de este mar muchos objetos, algunos pequeños, algunos más grandes, algunos quedaban en la superficie del mar y quedaban solo mojados, otros iban más al fondo y quedaban impregnados de agua por dentro y por fuera, y otros iban tan abajo que quedaban perdidos en el mar. Mientras esto veía, ha venido mi siempre amable Jesús y me ha dicho, querida hija mía, ¿has visto? El mar simboliza mi inmensidad, y los objetos diferentes en el tamaño, las almas que viven en mi voluntad. Los diferentes modos de estar en ella, quién en la superficie, quién más adentro y quién perdido en mí, son según vivan en mi querer. O sea, los diferentes modos de estar en el mar
equivale a los diferentes modos de que se viva en su querer. Y luego dice, ¿quién imperfecto? Qué curioso. Vivir en la divina voluntad, vivir unido en el querer divino, pero imperfectamente. ¿Quién más perfecto? ¿Y quién llega a tanto de perderse del todo en mi querer? O sea, nos pone 3 puntos. ¿Quién imperfecto? ¿Quién más perfecto? ¿Y quién se pierde totalmente? Por lo tanto, debemos entender con esto que aunque hagamos vida en la divina voluntad, que aunque hagamos vida unidos al querer divino, no todos estaremos en el mismo nivel. Y entonces uno se pregunta y dice, ¿habrá niveles en los actos divinos? Bueno, los actos tienen el mismo valor, ¿no? Ese es el punto. Entonces, ¿en dónde está la imperfección? En no tener vida continua. Ahí, exactamente. Eso es lo que nos interesa recalcar. El acto divino siempre es completo. El acto divino es total, no tiene ninguna merma. Lo que tiene merma es la continuidad que nosotros pongamos en esos actos. Y eso es lo que me hace vivir imperfecto, un poco más perfecto, o totalmente perdido en el querer divino. Dice, ahora, hija mía, mi adintra que te dije es propiamente esto, que ahora te tengo junto conmigo, con mi humanidad, y tú tomas parte en mis penas, en las obras y en las alegrías de mi humanidad. Eso es el que está en la superficie. Y ahora, atrayéndote dentro de mí, te hago perderte en mi divinidad. ¿Cuántas veces no te he hecho nadar en mí y te he tenido tan adentro de mí que tú no podías ver otra cosa más que a mí dentro y fuera de ti? Ahora, teniéndote en mí, tú has tomado parte en los gozos, en el amor y en todo lo demás, siempre según tu pequeña capacidad. Y si bien nuestras obras adintras son eternas, también las criaturas gozan de los efectos de esas obras en su vida según sea su amor. Ahora, qué maravilla si la voluntad del alma es una con la mía, poniéndola dentro de mí y haciéndose indisoluble, siempre hasta en tanto que no sea parte de mi voluntad, siempre, hasta en tanto no sea parte de mi voluntad, he dicho que toma parte en las obras adintra. No sé si queda claro. O sea, Dios es un mar infinito que nos sumerge en él totalmente, si nosotros queremos. Pero si yo estoy entrando y saliendo, nunca llegaremos a este punto. Por lo tanto, si lo cambiamos las palabras, es quién vivirá haciendo actos y quién vivirá haciendo vida. Adán hizo actos, no vida. María hizo vida, y por eso es que hizo actos continuos. Por haber hecho actos continuos sin nunca darle vida a un acto de su voluntad sin la unión con la divina, por eso es que pudo hacer vida divina. Y por eso es que Jesús nos habla de que los más afortunados son los que vivirán siempre a los reflejos del sol divino, del fiat. ¿Sí? Los otros viven en el mar, sí. Santidad divina, sí. Pero son actos. Y los afortunados no es porque se ganaron la lotería, es porque hicieron más esfuerzo. Así es. O sea, no es cuestión de suerte. Sí. No es cuestión de embelezo. ¿Sí? Eso, por favor, esas palabras son importantes. No es que quede yo embelesado con las verdades, sino que de ese embelezo paso a la obra. Y de la obra paso a la continuidad de obras, sin volver a salirme jamás.
He ahí la importancia de estar siempre atentos. Así que es. Jesús le recalcaba a Luisa. Ujú. Por eso es que Jesús nos dice que era ¿qué? Un martirio, el martirio de la atención continua. O sea, nosotros somos muy dispersos en la atención. Sí. Y lo voy a decir, ¿por qué no? O sea, tenemos la idea de que con el acto preventivo ya la hicimos. Ya, me paro en la mañana y digo, Señor, ven, pongo todos mis actos en tu voluntad y ven a obrar junto conmigo y listo. Y me salgo y, listo, ya hice mi acto preventivo. Qué bonito, qué bueno, qué fácil, ¿no? Sí. Perdón, pero no es tan sencillo, es la atención continua. Sí, porque no puede hacer el acto preventivo y media hora después está insultando al del coche de junto porque se le metió, ¿no? Así, bueno, insultándolo, o no puedo estar yendo tras algo que a mí, que es gusto mío, Sí. ¿sí? O sea, que es una cosa para mi gusto, para mi satisfacción. No se trata de eso. Ese es verme a mí misma en ese acto. Ya me salí del Claro. acto divino. Así es. Y cuando va una intención mía para mi acto, ahí ya me salí. La única intención que debemos tener, que es válida dentro de la divina voluntad, es, primero, darle vida a la divina voluntad en lo que estoy haciendo. Ese es como el punto. Segundo, restituirle al Padre la gloria, el amor y en todo lo que la criatura le debería de haber dado. Tercero, llevarle a todas las criaturas todo lo que Dios ha dado para ellas y todo lo que Dios saca por haber recibido sus actos a través de la persona, dárselos, dejarlos a disposición de ellos para ayudarlos a darles más luz, más fuerza, más ganas de poder vivir, acercarse a Dios. Llevarle a las almas del purgatorio como sufragio las penas de Jesús, la sangre de Jesús, bañarlas con eso, bañarlas con su amor, rodearlas con el amor divino, porque ahora todo eso es mío. Dios ya me lo dio y yo lo voy a llevar. Entonces, eso es lo que yo debería de tener como única intención en todos mis actos. Cuando yo descubro una intención mía, ya me salí. Aunque haya yo hecho mi acto preventivo. Luego tengo que hacer mi acto actual, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es el acto actual? Señor, se me olvidó. Señor, perdí la atención. Pero me meto otra vez. Y Jesús me dice, ya sabía que se te iba a olvidar. Pero yo seguí obrando, así que lo que yo hice te lo doy a ti, pero ya no tienes el mérito. Porque no concurriste tú. Te doy la posibilidad de vida, pero no de mérito. ¿Qué estoy haciendo? Demeritando la acción. Demeritando la acción y demeritando la vida divina que estoy llevando a cabo. En fin. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Alejandra. Gracias, doctor. Gracias, Alejandro. Gracias, Ale. Y los esperamos en el próximo programa. O sea, Hasta luego, amigos. hasta